Continuamos con esta segunda parte analizando los medicamentos que nos ayudan al control de la enfermedad de Parkinson, una enfermedad en la cual perdemos el estímulo dopaminérgico. Y es por eso que recordemos primero algunos detalles sobre la dopamina. Y aquí tenemos la secuencia completa de catecolaminas. Miren ustedes cómo el precursor es la tirosina. Y a partir de la tirosina, la hidroxilasa de tirosina nos permite sintetizar la dopa. Esto va a ocurrir en el sistema nervioso central y va a ocurrir también en particular en el aparato digestivo y la circulación general. A partir de la dopa, la decarboxilasa nos permite fabricar la dopamina. Nuestras neuronas de los ganglios basales, en particular en el locus niger, van a tener esta decarboxilasa que nos va a permitir desde la dopa fabricar dopamina. Y la hidroxilasa de dopamina continúa la cadena hasta noradrenalina y una metiltransferasa hasta adrenalina. Aquí tenemos las tres catecolaminas, una detrás de otra. ¿Qué produce una neurona? Depende de la carga enzimática, del tipo de enzima que tenga. El tipo de enzima que activa determina hasta dónde llegamos en la síntesis. La dopamina viene de la tirosina de la dieta y la dopa se mantiene en dopamina cuando hay un cambio gracias a la decarboxilasa periférico y central. Entonces, detalle importante. Si yo tomo tirosina, existe un transportador de este aminoácido. Este transportador es regulado por el metabolismo interno, de tal manera que yo podría tomar cantidades de tirosina, pero eso no va a incrementar la cantidad de dopamina que yo necesito, porque de acuerdo a lo que necesite, en la parte central o en la parte periférica, se activa el transportador. Entonces la solución no es mejorar el aporte de tirosina. Segundo detalle, si yo le doy al paciente levodopa, le estoy dando dopa, ¿verdad? La dopa se absorbe bien, comienza a circular y a nivel periférico la dopa es convertida en dopamina para control circulatorio y otras funciones. Si nosotros le damos al paciente solamente levodopa, lo que vamos a tener es una conversión periférica y va a quedar muy poquita cantidad de dopa sin convertir y va a pasar al sistema nervioso central. No nos sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos al paciente levodopa con algún producto, carbidopa o benseracida, que disminuya la conversión periférica, Entonces, la parte periférica ya tiene su propio nivel. Le doy el exceso de levodopa, circula, no se convierte ni altera el equilibrio periférico y pasa al sistema nervioso central. La lógica de dar levodopa carbidopa o levodopa benseracida es evitar la conversión periférica y los efectos periféricos. Le baja a la persona la presión y vamos a tener también estimulación del centro del vómito que está periférico, fuera de la barrera, y tenemos problemas. Entonces recuerden, levodopa con carbidopa y benseracida disminuye la conversión periférica, menos efectos secundarios. Y la levodopa solita está disponible para cruzar la barrera hacia el sistema nervioso central. Eso desde el punto de vista de la posibilidad de sintetizarla. Ahora, cuando la dopamina se libera, lo que hablábamos en fisiología, al liberar un neurotransmisor, el neurotransmisor difunde, una parte del neurotransmisor es recaptado y vuelto a emplear y otra parte del neurotransmisor impacta el receptor que está enfrente en la parte postsináptica. Entonces, el neurotransmisor dopamina es recaptado, como la mayor parte de los neurotransmisores, y vuelto a emplear. Pero en la parte presináptica hay una enzima. Tenemos la MAO-B a nivel del botón sináptico que destruye una parte del neurotransmisor que recaptamos y volvemos a usar. Para ayudar cuando nos falta dopamina, lo que yo puedo hacer es que al recaptarse la dopamina
inhibo la monoaminoxidasa y me queda más dopamina para volverla a utilizar. El otro componente es, sale la dopamina, una parte es recaptada, la otra parte avanza hasta la parte de la membrana postsináptica para buscar su receptor, y el efecto de la dopamina en algún momento tiene que terminar. ¿Cómo termina el efecto de la dopamina? Con la catecol o metiltransferasa, la enzima que destruye la dopamina en la parte intersináptica. Si yo empleo un inhibidor de la monoaminoxidasa, tengo un inhibidor en el botón y un inhibidor en la hendidura, sale la dopamina, una parte es recaptada, pero sí la vuelvo a utilizar, no la destruyo. Y el resto difunde, actúa y es destruida en ese instante. Yo inhibo la enzima y puede actuar más tiempo. Entonces miren dos pequeños trucos. Aumento la cantidad de dopamina libre en el botón para que se vuelva a usar y aumento la cantidad de dopamina libre en la hendidura para que vuelva a impactar el receptor. Varias estrategias interesantes, desde el uso de carbidopa y benseracida para facilitar el que no haya problemas periféricos, hasta las dos inhibidoras enzimáticas que nos permiten mejorar la disponibilidad. Las neuronitas dopaminérgicas están acá, en la sustancia negra y en parte de los costados, que es el área tegmentaria ventral. Estas neuronitas dopaminérgicas levantan sus axones desde la parte del locus niger a los ganglios basales. Esta vía es la vía nigroestriada y regula los ganglios basales, ¿okay? Cuando no hay neuronas dopaminérgicas, y yo las reconozco porque la sustancia negra es negra debido a que en el catabolismo de la dopamina se produce melanina. Miren la despigmentación en Parkinson, una despigmentación importante en la enfermedad de Parkinson, ¿okay? Ahora, la vía nigroestriada significa que arriba en los ganglios basales esas neuronas tienen que tener receptores dopaminérgicos. Recordando nuestra clase de fisiología, nosotros sabíamos que habían diferentes tipos de receptores. En general, los receptores de dopamina en cuanto a la forma de activarse son metabotrópicos, son lentos. Hay un receptor de dopamina, la dopamina impacta el receptor y luego un segundo mensajero, y aquí está el canal cerrado y el canal se abre. Entonces es un receptor metabotrópico lento. Hay receptores también, no solamente que son metabotrópicos y lentos, sino que hay de ubicación en la membrana de enfrente, postsinápticos, y autorreceptores. Los autorreceptores son importantes para el metabolismo de la dopamina. Los autorreceptores, esos receptores presinápticos, cuando se libera dopamina, una partecita toca también el receptor presináptico para activar el metabolismo en la parte que libera, para que la parte que libera sepa lo que está sucediendo en ese momento y tome las precauciones del caso. La vía dopaminérgica es compleja y es compartida por varias partes de nuestro cerebro. La mayor parte de las vías dopaminérgicas se encuentran en el mesencéfalo. El nigroestriado, el mesolímbico y el mesocortical, los tres tienen cuerpos neuronales en el mesencéfalo. Además de eso, tenemos cuerpos neuronales en el sistema inserto hipotalámico y en el túbero infundibular. Pero estos tres son los más amplios y los que tienen funciones más complejas. Parte del locus niger y activa los ganglios basales. ¿En qué tiene que ver? En el Parkinson y los movimientos involuntarios tardíos. El sistema mesolímbico, que va hacia partes muy antiguas de nuestro cerebro, la corteza medial, que está por encima del cuerpo calloso, es muy antigua, y parte de la corteza orbitaria del lóbulo frontal también muy antigua. Este sistema mesolímbico
tiene que ver con la motivación, varias funciones importantes, motivación, memoria, tiene que ver con el establecimiento de dependencia, de recompensa, por ejemplo, en las adicciones, tiene que ver con la esquizofrenia, las alucinaciones, las manifestaciones positivas de la esquizofrenia. Mientras que hay un componente desde el mesencéfalo hacia la corteza, sobre todo la parte de adelante, en particular la parte de adelante, que regula la atención y las funciones ejecutivas, esas que hacen que en este momento ustedes sigan en clase y no estén saliendo al cine, a tomar una bebida, a conversar con los amigos, dejan una satisfacción inmediata por miras a algo mejor más adelante. Eso es la función ejecutiva que nos permite analizar y tomar decisiones. Y también tiene que ver con nuestra socialización y tiene que ver con esquizofrenia, pero la parte de síntomas negativos de la esquizofrenia. ¿Ok? Los dos componentes más vegetativos tienen que ver con en la parte hipotalámica, alimentos y temperatura, y en la parte de la hipófisis con el control de la prolactina. ¿Okay? Muy importante es que recordemos estos tres componentes dopaminérgicos que tienen que ver con patologías que se comparten entre neurología y psiquiatría. Y una de las cosas más recientes es el componente dopaminérgico mesocortical. Este mesocortical tiene que ver con algo de lo cual conocemos muy poco, que son las manifestaciones negativas de la esquizofrenia. ¿Okay? Ahora bien, hay una serie de fármacos que ven ustedes en esta lista que tienen que ver a favor y en contra. Bloquean o incrementan el efecto de la dopamina. Pero más que todo esto es para que lo revisen, aquí está el esquema sencillo de la sinapsis dopaminérgica. La parte presináptica, la hendidura sináptica y el receptor postsináptico en la parte postsináptica. La levodopa es tomada por la neurona dopaminérgica. Ya estamos deduciendo nosotros que si no hay neuronas dopaminérgicas, no hay quien tome la levodopa y cuando la enfermedad está avanzada, la medicación no me va a funcionar. Entonces, la levodopa es tomada por la neurona dopaminérgica y transformada en dopamina. Miren ustedes, dos fármacos. Uno, viejito como los caminos del Inca, la reserpina, empleada para tratar la hipertensión arterial. Contraindicación, si la persona hipertensa tiene Parkinson, no se podía utilizar. Y la tetrabenazina, que también inhibe, empleada en este momento para tratar algunos movimientos involuntarios, incluidos la enfermedad de Huntington. Es una forma de disminuirla. Aquí no bloqueamos la dopamina, sino que la disminuimos. Hacemos que no salga la dopamina de la vesícula. Miren ustedes la dopamina ya saliendo, ¿ok? Y como hay salida de la dopamina, hay recaptación. Hemos dicho que una parte es recaptada. La recaptación de la dopamina hace que la dopamina aquí esté disponible y vuelva a ingresar a las vesículas. Pero la selegilina y la rasagilina inhiben la enzima que destruye cualquier molécula de dopamina que no logró ingresar a la vesícula. Si hay moléculas de dopamina libres, inmediatamente la selegilina, la rasagilina inhiben MAO para que no se destruya y hay que esperar un poquito, volver a entrar. Entonces, recuerden ustedes, la MAO-B destruye las moléculas de dopamina que no están dentro de las vesículas. Esto lo inhibimos con selegilina y rasagilina. Habíamos dicho que se libera dopamina y se recapta. Miren la presencia de anfetaminas y cocaína. Las anfetaminas y cocaína son potentes porque facilitan la liberación e inhiben la recaptación. Entonces hay cantidad de dopamina disponible. Además, las anfetaminas y la cocaína fundamentalmente favorecen la liberación, inhiben la recaptación de dopamina, pero también trabajan sobre otros neurotransmisores.
y liberan serotonina, liberan noradrenalina, liberan todo lo que encuentran a su paso. Mayormente dopamina, sobre todo la dopamina. A este mismo nivel, miren la amantadina, un antiviral, muy empleado como antiviral, pero ayuda a liberar dopamina y en gente mayor que tiene pocas neuronas dopaminérgicas con un Parkinson muy evolucionado, el uso de la amantadina me va a permitir mejorar un poco las manifestaciones ya en una condición muy difícil. Igualmente, los antidepresivos tricíclicos también tienen, esto es un efecto evidentemente de la amantadina suave, y aquí la inhibición de recaptación por los antidepresivos tricíclicos también es suave, ¿ok? También es suave, ¿ok? La dopamina avanza y se une al receptor. ¿Cómo favorezco yo que permanezca más tiempo en el receptor? Agonista dopaminérgico, bromocriptina, pramipexol. Bromocriptina, pramipexol, ¿ok? Bromocriptina antiguamente se utilizaba en Parkinson, ahora utilizamos el pramipexol que tiene mucho menos efectos secundarios. Y si a mí me sobra la dopamina, tengo un componente de esquizofrenia, puedo inhibir el receptor con los neurolépticos. Los neurolépticos antiguos, clásicos, eran tan potentes y actuaban sobre todos los receptores que en realidad, a costa de bajar la dopamina para disminuir las manifestaciones de esquizofrenia, la bloqueaban tanto que el paciente terminaba siendo un síndrome parkinsoniano. Y era muy difícil el límite entre ambos, muy difícil de establecer. Por último, la dopamina en la hendidura, para que no esté eternamente estimulando, es destruida por la catecol o metiltransferasa. ¿Quién inhibe la catecol o metiltransferasa? El fármaco entacapone. Entonces, si yo tengo Parkinson, tengo que tomar levodopa, tengo que tomar uno de estos, tengo que tomar un agonista y tengo que tomar un inhibidor de estos. Entonces, para ser parkinsoniano hay que tener paciencia, un reloj y un cuadrito para seguir la medicación, y mejor todavía el reloj con alarma o el celular con alarma para que cada 2 horas o cada 3 horas me avise de esta combinación complicada que tengo que tomar, ¿ok? La dopamina tiene varios receptores, dijimos, y está distribuida de acuerdo a lo que van a hacer. A mí me interesa mucho en la parte motora el receptor 2. Y miren cómo el receptor 2 está en toda la zona de los ganglios basales, además de otros lugares. Está en la zona de los ganglios basales, ¿ok? Los otros receptores están en otros lugares. Miren ustedes el 3, el 4, el 5. Las otras funciones que hemos mencionado están en otros lugares. A mí me interesa este 2. Me voy a acordar también de este 3, que tiene que ver con la corteza de adelante y ciertas estructuras antiguas que regulan nuestro comportamiento. Medicamentos. Los neurolépticos. Los neurolépticos típicos, por ejemplo, cualquiera de las fenotiacinas, tiosantenos, hacen un bloqueo potente del receptor 2. Por consiguiente, sus efectos secundarios al tratar esquizofrenia, parkinsonismo, ¿ok? Y era difícil encontrar un equilibrio, muy difícil. La mayor parte de los pacientes tenían manifestaciones de parkinsonismo para poder controlar la psicosis. Los nuevos neurolépticos bloquean sobre todo los receptores 3 y 4. Entonces, en este momento, los receptores 3 y 4, más vinculados con las áreas que tienen que ver con la esquizofrenia, los neurolépticos atípicos, poquito Parkinson. Casi no hay manifestaciones parkinsonianas con estos medicamentos. Clozapina o lanzapina, quetiapina, risperidona. Una persona con Parkinson no está exenta del riesgo de hacer una demencia y hacer agitación. Por consiguiente, ¿qué le doy si se me agita en la noche? Antes les dábamos gotitas de haloperidol
pastillitas de haloperidol de clorpromazina, la familia sabía que se tranquilizaba, pero a la mañana siguiente el Parkinson había regresado y con mucha fuerza y duraba varias horas esa situación, ¿ok? Ahora podemos darle a alguien que tiene Parkinson y que tiene un deterioro y se agita en la noche un neuroléptico, pero de los atípicos. Casi no actúan sobre el receptor 2 y como actúan sobre los receptores 3 y 4, prácticamente casi no empeoran el Parkinson, ¿ok? Casi no empeoran el Parkinson. Agonistas, varios agonistas. Bromocriptina ya no utilizamos. Ahora utilizamos pramipexol. Les he puesto otros porque en el extranjero hay otros medicamentos también y si alguno va a dar examen fuera puede encontrarlos. Los agonistas de receptor me gustan porque son de 2, pero es inevitable, no hay nada perfecto, que sean agonistas de 3. Entonces, el D2 mejora el componente de Parkinson. Y hay personas, 10 a 15% de las personas con Parkinson, que pueden ser muy sensibles al efecto sobre el receptor 3. ¿Y qué van a hacer estos pacientes? Miren, problema de control de impulsos. Hacen hiperfagia, hipersexualidad, ludopatía. Es un problema importante. Una de mis pacientes se compró 15 carteras, ¿ok? Otro de mis pacientes, que nunca en su vida había entrado a un casino, iba a caminar al parque, vio la puerta del casino, entró al casino y en la madrugada tuvieron que llamar al serenazgo para que salga, porque no había forma de que salga y ya se imaginarán la cantidad de dinero que se había gastado. Entonces recuerden ustedes los agonistas dopaminérgicos. D3 excelente, pero algunos son muy sensibles D2 excelente, pero algunos son muy sensibles al D3 y puede haber este trastorno de control de impulsos en 10 a 15% de las personas con Parkinson. Hay que advertirle al paciente y a la familia que si empiezan a ver algo de estas manifestaciones, inmediatamente suspender la medicación, ¿ok? Nuestro amigo Parkinson. En el año 1817, James Parkinson hizo una descripción, curiosamente, de una familia con Parkinson que él vivía cerca y vio toda la evolución de la familia y varias personas con Parkinson. Él mencionó 4 cosas, siempre recordamos 3, pero en realidad son 4. El temblor de reposo, la rigidez, la asinesia o la bradicinesia, según sea el caso, y describió la inestabilidad postural. Y él hizo la observación que el paciente con Parkinson sí se puede caer, pero tiende a caerse muchos años después del inicio de la enfermedad. Es tardío, lo cual lo diferencia de cosas que se pueden parecer al Parkinson. El Parkinson se debe a que hay una disminución de la cantidad de dopamina en la sustancia negra porque se van perdiendo antes de tiempo las neuronas dopaminérgicas y esto hace que arriba los ganglios basales, en lugar de recibir la estimulación habitual, reciben menos estimulación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos en diabetes? Le hacemos un reemplazo, una reposición y el paciente recibe levodopa que pasa por su cuerpo, no se va a transformar en dopamina en el resto del cuerpo, cruza la barrera y la levodopa es tomada por las neuronas dopaminérgicas que queden y se transforma en dopamina para intentar compensar, ¿ok? Entonces, al inicio baja la cantidad de neuronitas dopaminérgicas. Por consiguiente, la estimulación ya no es así, es menor la estimulación, ¿ok? En ese momento, los receptores que nosotros vamos a tener ahí enfrente todavía no han cambiado, ¿ok? El hecho de que reciban menos estimulación, ya la persona tiene algunas manifestaciones, pero los ganglios basales todavía toleran esa pequeña disminución. Sin embargo, en la medida en que la cantidad de dopamina sigue baja y cada vez más baja, arriba las neuronas encuentran que no tienen la estimulación que debieran tener y se genera
cambios en sus núcleos y cambios en los receptores para adaptarse. Los receptores dopaminérgicos que están ahí arriba empiezan a volverse más sensibles, se vuelven más sensibles. Entonces, los receptores de dopamina que están enfrente están más sensibles y empieza a aparecer efectos secundarios. Y cuando ya dura esto mucho y es muy poco, los receptores que están enfrente se vuelven hipersensibles. Y con esta hipersensibilidad ya vamos a tener complicaciones más importantes todavía, como movimientos involuntarios, cambio brusco de la forma del receptor. En fin, la situación se complica tremendamente. ¿Okay? Esta lámina que se ve medio complicada, síganme por favor para tratar de entender las características. No hay que memorizar esto, sino entender los principios. Este es el esquema de neurotransmisores en los ganglios basales, un tanto complicado. Aquí tenemos las neuronas dopaminérgicas, DA de dopamina, ¿ok? Entonces, las neuronas dopaminérgicas envían arriba al estriado sus axones. Miren lo interesante. Las neuronas dopaminérgicas en este lado son excitadoras y en este lado son inhibidoras. ¿Son dos dopaminas? No, ¿verdad? Ya hemos dicho que lo que decide esto no es la dopamina, es la misma. El receptor de dopamina acá y el receptor de dopamina acá son un poquito diferentes. Este tiene un canalito de sodio y este tiene un canalito de cloro, ¿ok? Entonces, a partir del estriado hay una vía directa cortita y hay una vía indirecta larga. ¿Qué va a hacer el estriado? Va a actuar sobre el tálamo. Y el tálamo es el que se encarga de pasarle a la vía piramidal la información para regular el movimiento. Entonces, todo el laberinto que hacen los ganglios basales que ustedes están viendo termina en llegar al tálamo. Y el tálamo le dice a la corteza motora, esto tienes que añadir, ¿ok? Recuerden ustedes, dopamina por acá inhibidora, por acá excitadora. Lo que hay que recordar es que hay receptores dopaminérgicos excitadores y receptores dopaminérgicos inhibidores. Sigamos la vía más cortita, la vía directa. Aquí excita a esta neurona GABAérgica y el GABA es inhibidor. El GABA es inhibidor sobre esta neuronita que también es inhibidora. Más inhibición vamos a tener. Aquí tenemos un componente de inhibición. Miren la salida. Esto también es otro concepto que hay que entender. Luego de todo un laberinto en los ganglios basales, la salida es inhibidora sobre el tálamo. Entonces, el tálamo le informa a la corteza más o menos inhibición. Más o menos inhibición. Es un circuito inhibidor. Y si lo seguimos por el lado más complicado, el lado indirecto, miren, acá inhibición, se libera el glutamato estimula neuronas GABAérgicas, siempre la salida es inhibidora en este grado, un equilibrio entre estas cosas. Esta es la función normal. Hay una vía directa y una vía indirecta. Hay neuronas dopaminérgicas excitadoras e inhibidoras. Hay mucho GABA de por medio y algo de glutamato de por medio. Y la salida siempre es inhibidora por el tálamo. Repetición. La dopamina se libera y encuentra receptores de dopamina excitadores e inhibidores. Puede ser cualquiera de los dos según el receptor y el canal. Hay una vía corta y una vía larga más complicada. Está involucrado el GABA en muchos lugares y está involucrado el glutamato. Y la salida siempre es inhibidora. Inhibidora sobre el tálamo. El globo pálido inhibe al tálamo y el tálamo ya verá qué le dice a la corteza cerebral según cómo se interprete. ¿Ok? La vía indirecta y la vía directa regulan esta inhibición sobre el tálamo. Enfermedad de Parkinson. Disminuyen las neuronas dopaminérgicas, disminuye acá. Por consiguiente, hay muy poquita inhibición acá. Se disparan estas neuronas de acá.
aumenta la inhibición. Vía directa. Esto aumenta terriblemente, porque acá no hay control, aumenta terriblemente. No hay forma de controlar el glutamato se dispara y tenemos menos inhibición, más excitación, vuela el GABA, sale GABA a cantidades navegables y la proyección tálamo-cortical, que era inhibidora, ahora se vuelve mucho más inhibidora todavía. Eso es la enfermedad de Parkinson. Miren el gráfico y ustedes van a decir, si ya no me funciona el medicamento, ¿qué cirugía cerebral podría hacer? Y yo digo, podría cortar acá, podría cortar acá, podría cortar acá, ¿verdad? Porque así se ve la hiperfunción. La hiperfunción en varios lugares tengo que bloquearla. Entonces, si hay una cirugía que secciona acá y controla sobre todo el temblor. Hay otra cirugía que secciona acá y controla en parte las manifestaciones de Parkinson. Y hay un estimulador que estimula por acá para equilibrar esto, ¿ok? Intentaron cortar por acá, que suena razonable, pero aquí hay un montón de vías. Por consiguiente, fue un laberinto y nunca más lo volvieron a hacer, ¿ok? Esto experimentalmente se hizo, pero no es en la práctica. En la práctica, yo puedo hacer lesiones en la salida, aquí, o puedo hacer lesión acá, o un estimulador especial acá, y otro estimulador diferente acá. Entonces yo puedo compensar esto. ¿Por qué? Porque la vía indirecta está muy hiperactiva, mientras que la vía directa está hipoactiva. Y al final tenemos una salida con menor actividad inhibitoria. Entonces lo que hay que recordar, les he hecho la explicación para que lo entiendan, pero hay que recordar en particular las hiperactividades e hipoactividades que podemos encontrar, recordando que siempre la salida es negativa, más negativa o menos negativa, pero negativa. La levodopa. La levodopa es la principal opción para el tratamiento de reemplazo de la enfermedad de Parkinson, es el estándar de oro, ¿ok? Es el estándar de oro. Sin embargo, el uso crónico puede hacer que haya complicaciones motoras, porque los receptores se empiezan a volver demasiado sensibles o su sensibilidad es muy irregular. Entonces, tomo mi pastilla y me pasan cada cosa, o sea, ya no me llega hasta las 12. A las 11 ya siento que otra vez me está viniendo el Parkinson, porque tengo menos neuronas y ya no alcanza la estimulación. Me puede pasar que este es mi receptor, viene la dopamina y entra al receptor y funciona, y el receptor es inestable. ¡Ting! Y se sale la dopamina, de golpe me viene el Parkinson, me voy al piso, ¿ok? Fenómeno de congelamiento, también llamado on-off. Me puede pasar componentes de cambios ya raros del movimiento. El paciente dice, pero doctora, me pasa cada cosa. Estaba escribiendo en la historia de un paciente, mi paciente estaba acá. ¿Qué habré hecho? No sé, pero mi lapicero salió volando por el aire y de pronto mi paciente lo agarró, no lo agarré yo. Mi paciente con Parkinson rápidamente agarró el lapicero, ¿ok? Un movimiento paradójico. O sea, con el asunto reflejo activó otras estructuras y mi paciente con Parkinson, él mismo miró a su mano con el lapicero y me miró a mí como diciendo, ¿qué pasó acá? Miren, un movimiento paradójico, ¿ok? Puede ocurrir, por ejemplo, en la mañana me levanto y toda la noche no tomo pastilla, no solamente estoy bien parkinsoniana, hago distonía, el piececito se me tuerce así, y para levantarme tengo que ir con mi pie torcido hasta que tomo mi medicación y eso me mejora, ¿ok? Entonces miren ustedes las cosas que pueden suceder. A veces el paciente con Parkinson avanzado pasa semanas que no responde y de pronto ya responde muy bien. O sea, hay una serie de cambios en los receptores. Pueden haber movimientos involuntarios porque el receptor se vuelve ya demasiado sensible, cambia la sensibilidad. Y miren ustedes, por ejemplo,
el paciente que está bien con su medicamento, toma acá, todo un buen efecto, apenas está bajando, toma su siguiente dosis y en realidad se encuentra bastante bien. Luego toma, pero ya no llega a la hora. ¿Se dan cuenta? Hay un deterioro de fin de dosis. Entonces, tendría yo que ver cómo hago para prolongar el efecto. Le pongo un agonista, un inhibidor COMT, un inhibidor MAO, algo para que esto dure más. Miren lo tremendo del fenómeno on-off. El paciente está muy bien y en pleno efecto, cataplum, se viene abajo. Entonces, tenemos aquí que ayudarlo. Por ejemplo, cuando el paciente de golpe se vuelve parkinsoniano y se cae, el familiar le aplica una ampolla subcutánea de apomorfina y revierte este problema. No lo tenemos en nuestro medio. Varias cosas que se pueden hacer por estos cambios raros, no tan raros, si los miramos desde el punto de vista de cambios en el receptor. Igualmente, pueden haber muchos movimientos involuntarios porque el receptor un poco pasa por una etapa inestable, de tal manera que pueden hacer diferentes tipos de movimientos involuntarios, sobre todo del lado donde empezó la enfermedad, por ahí comienza, ¿ok? Generalmente toma por lo menos 5 años. Por consiguiente, hay una luna de miel de 5 años donde el paciente responde muy bien y a partir de los 5 años ya empiezan poco a poco a aparecer todas estas cosas porque los receptores se encuentran ya un poco diferentes, responden con mayor sensibilidad y con respuestas un poco atípicas. Las personas más jóvenes hacen más esto. Las personas que tienen muchos años de tratamiento hacen más esto. Las personas que toman mucha dosis hacen más esto. Entonces, vamos a tener diferentes tipos de movimientos involuntarios. En particular, cuando nos pasamos de dosis, hay una sobreestimulación. En la mañana, cuando recién tomamos la medicación, también puede haber una sobreestimulación y nosotros podemos encontrar también, les voy a mostrar en este esquema, discinesias por dosis muy alta. Pero miren, esta persona ha hecho dosis muy baja. Entonces tendríamos que encontrar una manera de ponerlo en este espacio. Ya se imaginan, tome 3 cuartitos, todavía ya, tome media tableta, un poquito de movimiento, a ver, tome un cuartito, se quedó rígido, tiene que tomar media tableta. Miren lo que hay que ir probando día a día con el paciente y con la familia para encontrar el punto preciso que no haga movimientos involuntarios ni en pico de dosis ni al final. Y acá, antes de que ocurra esto, aquí tenemos que hacer alguna cosa para que no llegue a este punto, ¿ok? Entonces, miren todos los efectos que me pueden suceder cuando yo tengo enfermedad de Parkinson. El tratamiento en realidad es tremendamente individualizado, ¿ok? Tenemos diferentes tipos de presentaciones, ¿ok? Hay otras presentaciones en el extranjero. Por ejemplo, hay presentaciones de 100 miligramos para cuando uno recién comienza. Y hay presentaciones de liberación lenta para, por ejemplo, tomar en la noche. Si en la noche uno toma levodopa muy tarde, da pesadillas, da insomnio. Pero las formas de liberación lenta liberan poquito y uno toma y en la noche un poquito de medicación. Sí puedo dormir, pero cuando me despierto no estoy, pero así, totalmente vacía de dopamina, se me tuerce el pie, me despierto hecho un palo, es muy difícil realmente para los pacientes. No tenemos esas presentaciones de liberación lenta, ¿ok? Que hay en el Perú. Levodopa, carbidopa, 250, 25. Levodopa, benseracida, 250. Hay una combinación donde vienen las dosis de levodopa con entacapona, el inhibidor de COMT, ¿ok? Y ya viene calculado para que si uno mantiene más dopamina no necesita tanto. ¿Se dan cuenta? Miren, 50, 100, 150, ¿ok? Que permiten que uno tenga un aumento de dosis mucho más lento. Miren ustedes cómo debemos administrar esto. Recordemos que se toma lejos de los alimentos.
porque la levodopa es muy parecida a los aminoácidos ramificados y el transportador es vivo y dice, aquí está la levodopa, el aminoácido ramificado, la levodopa que se siga de largo, a mí me da mi aminoácido. Y el efecto de la levodopa disminuye si se toma con alimentos, ¿ok? Entonces debe ser 30 minutos antes o 2 horas después de los alimentos. El incremento siempre se hace lento. Un cuartito y luego de unos días un cuartito, un cuartito, un cuartito, un cuartito, un cuartito. Yo les bromeo a mis pacientes y les digo, esto es como la procesión del Señor de los Milagros, paso de procesión, lentamente para que no haya ninguna sobreestimulación del sistema nervioso, ¿ok? Ya les mencioné que los aminoácidos ramificados compiten por el transportador con la levodopa. Resulta que la vitamina B12 es también parecida a un aminoácido ramificado. Por consiguiente, si vamos a dar administración de B12, recordemos, si el paciente tiene deficiencia de B12, intramuscular o sublingual. Intramuscular o sublingual. Así como la vitamina B12 y la administración de omeprazol, pantoprazol no es compatible, tampoco es compatible con la administración de la levodopa. Entonces, la levodopa entra por vía oral y la vitamina B12 intramuscular o sublingual. Recuerden que la B12 se puede inducir disminución de B12 por el uso de levodopa, por el uso de bloqueadores de receptores de histamina en la parte digestiva y por el uso de metformina, el uso de metformina también, ¿ok? Algunos eventos adversos de la levodopa, náuseas, movimientos involuntarios, hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática porque la persona es muy sensible al efecto periférico. Náuseas porque el centro del vómito tiene receptores dopaminérgicos. Circula y actúa sobre el centro del vómito y se producen náuseas. No son náuseas periféricas por irritación digestiva, son náuseas centrales, ojo, ¿ok? Tengan muy en cuenta la hipotensión ortostática, colegas. ¿Por qué? Porque si el paciente es hipertenso y hace Parkinson y le doy tratamiento, sí me puede pasar que la hipotensión que puede inducir esto en parte pueda influir y empieza a bajarle demasiado la presión al paciente. Cuando un paciente hipertenso recibe levodopa, yo siempre les pido que coordinen con su cardiólogo, que esté al tanto que está tomando levodopa y que le avisen al cardiólogo si la presión empieza a bajar para que el cardiólogo haga la regulación. ¿Ok? Ok. Recuerden, por favor, carbidopa benseracida. La diferencia de concentraciones está hecha por el acompañante. No necesitan modificar la dosis. Si van a dar media tableta de uno y necesitan cambiar al otro, media tableta del otro es exactamente igual. No se hagan problemas por los cálculos que están hechos para regular el acompañante. ¿De acuerdo? Es para regular el acompañante. Tenemos otros fármacos en nuestro medio. Tenemos entacapona disponible en nuestro medio, es un inhibidor de la catecol o metiltransferasa. La entacapona sola ya casi no se está usando porque más se está usando esta presentación donde viene la levodopa con la entacapona en la misma tableta. ¿Okay? Pramipexol. La presentación de 0,25 ya es muy difícil de encontrar. Está viniendo al país después de la pandemia la presentación sobre todo de 1 miligramo, de tal manera que hay que partirla. Es un agonista dopaminérgico, no es un agonista como la bromocriptina, que es ergolínico, sino que es un agonista muy específico para el receptor de dopamina 2, pero ojo, también tiene efecto sobre el D3. 10 a 15% de las personas pueden ser muy sensibles al efecto de D3 y pueden hacer trastorno de control de impulsos. ¿Okay? Otro producto que vamos a tener nosotros en
nuestro medio es el clásico viperideno. El viperideno es, y dicho sea de paso, también existen ampollas aparte de tabletas, es un anticolinérgico. El temblor en Parkinson parece estar en relación con el hecho de que al bajar la dopamina en alguna parte del tálamo de los mismos ganglios basales, sube la acetilcolina. Al bajar la dopamina, sube la acetilcolina y esto está en relación con el temblor de reposo. La dopamina que le damos al paciente lo mejora un poco, ayuda a mejorar un poco el temblor de reposo, pero no se controla del todo. La persona que tiene un temblor de reposo que le incomoda, la idea es utilizar el viperideno. Sin embargo, recordemos que el viperideno es un anticolinérgico. Acetilcolina. La corteza cerebral también tiene acetilcolina y las estructuras de memoria tienen acetilcolina. Entonces, yo bromeo con los pacientes y les explico, la acetilcolina será tableta, pero la usamos con gotero. Lo que quiero decir es que se da muy pequeñas dosis y se va probando de a poquitos para la menor cantidad posible de anticolinérgico que le ayude con el temblor y que no le altere la parte cognitiva, porque de nada nos sirve quitarle el temblor y el paciente está dormido o el paciente se olvida de absolutamente todo y está confundido inclusive, ¿ok? Entonces recuerden ustedes el viperideno como efecto secundario, somnolencia, confusión y trastornos de memoria. Se usa para el componente de tremor parkinsoniano, no para la rigidez, la bradicinesia o el problema de equilibrio. Se usa para el tremor parkinsoniano únicamente. La presencia de viperideno en ampolla tiene que ver con la utilidad cuando ustedes tengan una distonía aguda. Recuerdan que el uso de fármacos que bloqueen la dopamina, como los neurolépticos, en algunas personas muy sensibles, pueden hacer un efecto secundario que es un movimiento involuntario de torsión. Y, por ejemplo, hacen tortícolis y no pueden enderezar la cabeza. Doctor, me dieron esa pastilla y ya me he tranquilizado, estoy bien, pero mire cómo estoy, no puedo trato y no puedo enderezar. Distonía por neurolépticos. Recordar que algunos productos que usamos en gastro, como por ejemplo los productos para las náuseas y los vómitos, pueden tener un discreto efecto dopaminérgico. Y por ahí hemos visto algún paciente al cual se le ha colocado un dimenhidrinato o se le ha inyectado un antiespasmódico y ha regresado de emergencia con alguna de estos movimientos involuntarios peculiares, raros, ¿ok? Entonces recuerden el viperideno en tabletas para el temblor parkinsoniano anticolinérgico y recuerden el viperideno en ampollas anticolinérgico que contrarresta los efectos de las distonías agudas por bloqueo dopaminérgico. Distonías agudas por bloqueo dopaminérgico. No están disponibles en nuestro país ni la amantadina, que favorece la liberación, ni el ropinirol, ni la rotigotina. Esos agonistas, los otros dos, no están disponibles. Son agonistas muy interesantes porque hay una presentación en parche. Entonces, el paciente que tiene que tomar tantas pastillas, por lo menos se puede poner el parche y con esto evita tomar algunas dosis, ¿verdad? Ok. Tenemos en nuestro medio selegilina, rasagilina, que son inhibidores de MAO que sí están disponibles, cualquiera de ellos podemos escoger. El paciente empieza a hacer enfermedad de Parkinson, apenas una cosa pequeñita de enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el fármaco estándar de oro? El estándar de oro es la levodopa, pero ya han visto que yo le doy levodopa al paciente y tengo 5 años de luna de miel y luego vienen las complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si logramos encontrar al paciente cuando recién comienza? Si el paciente recién comienza, le damos al paciente agonista de receptor. Su propia dopamina, prolongamos el efecto, le damos un agonista de receptor. Y con el agonista de receptor podemos retrasar el inicio de la levodopa, algunas veces
1 año, 2 años, una que otra vez hasta 3 años inclusive, y en ese momento ya cuando no le hace mucho efecto, añadimos la levodopa, ¿ok? Y hemos ganado algo de tiempo. Con este manejo farmacológico se nos complica, ¿verdad?, la sinapsis. ¿Por qué? Porque, por un lado, el temblor tengo que vigilar. Si con la levodopa me funciona, bestial. Pero si algo me queda y le incomoda al paciente, la disminución de dopamina aumenta la acetilcolina, hay temblor, empleo biperideno. Por si acaso los que van a ir fuera, la benzotropina también es otro anticolinérgico que venden en el extranjero, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo yo para estos pacientes? Yo voy a tener levodopa, que es el estándar de oro, pero la primera elección para el paciente con Parkinson que recién comienza no es la levodopa, sino el agonista, es decir, el pramipexol, ¿ok? Recuerden que el paciente toma un inhibidor de la monoaminoxidasa, selegilina, rasagilina. Recuerden que el paciente, si consigue fuera y es muy mayor, puede tomar algo de amantadina para favorecer la liberación. Recuerden que puedo prolongar la duración de efecto una vez liberada con el entacapone, un inhibidor de la catecol o metiltransferasa. Les he puesto entre paréntesis tolcapone, porque alguna vez ha pasado como pregunta de examen el tolcapone, porque fue retirado del mercado por toxicidad hepática, ¿ok? No está disponible, fue retirado del mercado por toxicidad hepática y eso preguntaron también, ¿ok? Muy bien. La bromofina ya sabemos que tampoco tenemos. Los agonistas de receptor solo tenemos pramipexol. Entonces recuerden, el estándar de oro es la levodopa y el pramipexol en nuestro medio es la primera elección al inicio. Recuerden siempre que todos estos productos, agonistas D3 de pasadita, gente susceptible, puede haber algo de problemas de ludopatía, hiperfagia, hipersexualidad, ¿ok? Entonces, se nos complicó la sinapsis dopaminérgica tan sencillita que teníamos al principio con todos los medicamentos que podemos nosotros emplear para tratar a la enfermedad de Parkinson. Como ven, este es un manejo lento, es un manejo progresivo, es un manejo viendo al paciente cómo reacciona, estableciendo los horarios propios de cada paciente. No es 6-2-10, es propio de cada paciente. El paciente al principio le damos un esquema y él va ajustando, nos va diciendo, no, hasta esta hora no llego, un poquito antes corremos la medicación para que el paciente tenga el mejor esquema de tratamiento, ¿ok? El mejor esquema de tratamiento. Con esto hemos revisado de la sinapsis dopaminérgica sencillita a esta sinapsis dopaminérgica ya tremendamente complicada con la cantidad de medicamentos que tenemos que usar en forma ordenada. Es por eso que, por ejemplo, para hacer entender al paciente todo esto, yo hago mis recetas en cuadritos. Le pongo los horarios y le pongo los medicamentos y trato de centrar las tomas de tal manera que no se me enrede demasiado ni el paciente ni la familia. Y les explico la importancia de tomar a tiempo, la importancia de observar la duración de efecto, la importancia de no tomar medicación dopaminérgica muy tarde porque puede alterar el sueño. Y así vamos conversando varias cosas para entrenarse sobre este tipo de manifestaciones, ¿ok? Con esto hemos completado la parte de enfermedad de Parkinson. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para que veamos algunas de las preguntas de farmacología vinculada al sistema nervioso. Entonces me preguntan en la primera pregunta, ¿cuál de los siguientes anticonvulsivantes puede producir hiponatremia? Ya sabemos, en la gente joven prácticamente asintomática y en la gente mayor puede ser sí sintomática, y hay que recordarlo cuando damos carbamazepina para la neuralgia del trigémino, que sin querer queriendo ya les dije que la carbamazepina, mil disculpas, ¿ok? Topiramato, el topiramato sube de peso o baja de peso. El topiramato
baja de peso, ¿verdad? El fenobarbital, recuerden ustedes el fenobarbital, la somnolencia importante que puede tener. Carbamazepina es nuestra respuesta. La lamotrigina es un fármaco nuevo. La lamotrigina no se lleva bien ¿con quién? La lamotrigina y el valproato no se llevan bien. Mezclamos la lamotrigina con el valproato y la lamotrigina con poquita dosis sube hasta la estratosfera y se nos intoxica el paciente. Así como el valproato es un fármaco bien antisocial, no le gusta mezclarse con otros medicamentos, ¿ok? ¿Cuál es el anticonvulsivante que se lleva bien con todo el mundo? Vamos a decir el anticonvulsivante promiscuo, que se va con cualquiera. ¿Cuál es el anticonvulsivante así? El levetiracetam se va con cualquier anticonvulsivante, no se hace ningún problema con nadie, se lleva bien con todos. Es uno de los fármacos más fáciles de combinar. ¿Cuál es el anticonvulsivante que tiene más efectos secundarios cuando interactúa con otros medicamentos por su metabolismo? Es un inductor potente, la fenitoína, ¿ok? Entonces recuerden, la carbamazepina produce hiponatremia no sintomática en jóvenes, sintomática en gente mayor. En cambio, el valproato no da hipo, da hiper. ¿Hiper qué? Hiperamonemia. Hiponatremia, valproato, hiperamonemia, ¿ok? ¿Cuál es el agente primario para el tratamiento de la crisis de ausencia? Así como está hecha esa pregunta. ¿Cuál escojo? Ya sabemos que escojo el único que es monoespectro y no tenemos en el país etosuximida. Sí podríamos darle al paciente fenobarbital y clonazepam, pero se imaginan un niñito, 2, 3 añitos con sus parpadeos, con su ausencia, y yo le doy fenobarbital y clonazepam, no va a tener ausencias, pero tampoco vamos a tener niño porque se nos va a dormir, ¿no es cierto? Entonces es por eso es que no se usa, recuerden, no está indicado. En cambio, crisis de ausencia, le doy fenitoína y carbamazepina, ¿qué va a pasar? Estado de ausencias. No para, la fenitoína dura pues 6, 8 horas, imagínense el pobre angelito, ¿no? Con 6, 8 horas de ausencias, ¿no? La mamá le da la esquizofrenia, ¿ok? 3. ¿Cuál es el anticonvulsivante que actúa inhibiendo los canales de sodio? Y aquí tenemos los clásicos, ¿ok? Los medicamentos clásicos y algunos de los nuevos, los más potentes. Aquí miro yo, este está fuera del mercado, este de acá actúa sobre sodio, nada que ver, este de acá actúa sobre canales de calcio, ¿ya? Es el único mecanismo que tiene, actúa sobre los canales de calcio, la etosuximida. Pregabalina y gabapentina, nada que ver, actúan sobre las enzimas que destruyen el GABA y aumenta el GABA. Entonces, el único antiguo, junto con la carbamazepina, que actúa sobre los canales es la fenitoína. La fenitoína, colegas, ¿ok? Recuerden la fenitoína. La lamotrigina de los nuevos también actúa sobre canales. Neuropatía diabética. ¿Cuál es el fármaco que actúa como inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina y norepinefrina? Pregunta. ¿Hay tratamiento para la neuropatía diabética, colegas? Será el tratamiento para el dolor neuropático de la neuropatía diabética, para el dolor neuropático de la neuropatía diabética, ¿ok? Entonces, para tratar el dolor neuropático de la neuropatía diabética, inhibidor selectivo de recaptación de serotonina y norepinefrina. Y de ellos vamos a escoger un antidepresivo, ¿ok? Mexiletina actúa sobre las descargas eléctricas de los nervios que están demasiado hiperactivos. Es empleado en otros países para las neuralgias más periféricas. El antidepresivo de cipramina actúa sobre uno de los neurotransmisores, mientras que
duloxetina es dual. Entonces, viene el glutamato para estimular la segunda neurona del dolor. De arriba vienen conexiones serotonina, noradrenalina y conexión GABA. Una de ellas es doble y la otra es única. Entonces, para bloquear el glutamato, que quiere decir dolor, 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 o yo empleo gabapentinoides o empleo el dual, o gabapentinoides o el dual. En este caso, me están hablando del dual, ¿verdad? Del antidepresivo dual, que actúa mejorando la transmisión de serotonina y norepinefrina, los dos juntos, por separado no sirve, ¿ok? Entonces, el antidepresivo que empleamos para mejorar dolor neuropático es duloxetina. Y una digresión, yo le doy dolor neuropático 8 a 9 sobre 10. Le doy duloxetina, baja, baja, baja. Y doctora, ya llegué a 5 sobre 10, pero ya no baja más. ¿Qué puedo yo hacer? Si yo tengo la ruta dual y la ruta del GABA, ¿no es cierto? Yo puedo actuar sobre esta parte. Y a la duloxetina le pongo un poquito de gabapentinoide. Muchas veces hay que poner una dosis bajita, se complementa y mejora el control descendente, ¿ok? Entonces recuerden ustedes que a la duloxetina yo le puedo añadir o gabapentina o pregabalina y al revés. Empecé con el otro, baja pero se detiene, lo complemento con duloxetina. Miren ustedes la ventaja de estos medicamentos. Una cosa clásica para nosotros los médicos peruanos, medicamento de elección para el manejo de la intoxicación por órganos fosforados. ¿Qué empleábamos para la intoxicación por órganos fosforados? Evidentemente nosotros empleábamos atropina, ¿no es cierto? Atropina, ¿ok? La atropina me va a permitir actuar sobre el órgano fosforados, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. No hay enzima, la acetilcolina se dispara y tenemos manifestaciones de intoxicación colinérgica. Por eso no le voy a dar acetilcolina porque empeoraría, ¿verdad? Y el viperideno, ¿no? Me va a tomar unos 20 años más o menos que haga el efecto de la atropina. Así es que lo que hago es utilizar atropina, ¿ok? Cefalea tensional, es esa cefalea que es por una contracción muscular sostenida de los músculos pericraneales, muy frecuentemente acompañada de contractura cervical y como comorbilidades, ansiedad y depresión. La cefalea tensional es el dolor de cabeza más frecuente que pisa la tierra y luego sigue la migraña, ¿ok? Entonces, el tratamiento más adecuado para el dolor de cabeza tensional, hay algo aquí que no es lo más indicado, pero funciona muy bien. ¿Cuál es? ¿Verdad que el alprazolam funciona muy bien? Claro, porque es ansiolítico, relaja al paciente y baja el dolor. Pero vamos a tratar cefalea tensional con alprazolam de ninguna manera por la habituación, la tolerancia y otros efectos secundarios, ¿ok? Vamos a utilizar tramadol. Para este dolor de cabeza, para una cefalea vascular como migraña, de acuerdo. Pero utilizar tramadol para una cefalea tensional es como utilizar un cañón para matar una mosquita. Entonces, no utilizamos tramadol. ¿Qué pasa si le damos cafeína al que tiene cefalea tensional? Más tenso se va a poner, ¿verdad? Por consiguiente, lo ideal es que empleemos nosotros paracetamol. El paracetamol es el analgésico ideal. Muchas personas emplean para la cefalea tensional ansiolíticos o emplean para la cefalea tensional relajantes musculares. Recuerden que los relajantes musculares también a largo plazo pierden su efecto. Su mejor efecto es unos 3 días en forma sostenida, ¿ok? Entonces recuerden que lo ideal es emplear paracetamol y actuar sobre lo que está haciendo permanecer este tipo de dolor de cabeza, ver por qué hay el componente tensional. No se olviden en cefalea tensional y en cefalea migrañosa examinar cuello porque es un acompañante hiperfrecuente. Ajá. Fármaco anticonvulsivante químicamente similar a antidepresivo tricíclico.
¿ok? Y aquí estamos viendo una serie de medicamentos, ¿ok? Allí están ustedes viendo dos medicamentos que se emplean para mejorar los trastornos del ánimo que tienen que ver en particular con las fluctuaciones, ¿ok? Con las fluctuaciones. Se emplea carbamazepina y ácido valproico en psiquiatría para tratar las fluctuaciones. Y también les mencioné que en los nuevos la lamotrigina se emplea para tratar las fluctuaciones del ánimo, ¿ok? Entonces, carbamazepina y ácido valproico podrían ser la respuesta. ¿Cuál de las dos moléculas se parece a los antidepresivos tricíclicos? La historia de la carbamazepina comienza como antidepresivo, pero cuando se empezó a usar en forma extensa como antidepresivo era muy débil, era muy discreto, su efecto no ayudaba mucho y les cuento que fue retirado del mercado como antidepresivo. A la hora de probar fármacos en modelos animales de anticonvulsivantes, uno saca pues su lista de fármacos viejos que tiene ahí y empieza a probar para ver si alguno tiene efecto. Y resulta que la carbamazepina era muy buen anticonvulsivante. Entonces, la carbamazepina se emplea como anticonvulsivante para las crisis focales, en particular las crisis del lóbulo temporal, muy bueno. Se emplea para la neuralgia del trigémino y se emplea como estabilizador del ánimo. Miren la utilidad de la carbamazepina, ¿ok? El ácido valproico como anticonvulsivante de amplio espectro, incluido ausencias, mioclonías y crisis cetónicas, todo. Y se emplea también como estabilizador del ánimo, ¿ok? 8. Neurotransmisor que se libera cuando en un paciente se administra anfetamina. Ya les dije que la anfetamina y la cocaína hacen salir de todo, pero hay un neurotransmisor que sale así, cantidad y muy rápidamente. Hay un golpe de neurotransmisores y ese neurotransmisor es el principal con cocaína y anfetamina. ¿Cuál era ese neurotransmisor? Hay uno acá que no es, colegas, no hay forma. Porque lo que hacen estas drogas es estimular. ¿Cuál es el que de ninguna manera va a ser? GABA, ¿no es cierto? Porque GABA es inhibidor. Ok. Para los que han leído algo más, encefalina es un péptido. Y sus efectos como péptido cuando hacen estimulación en receptores es lento, porque es un modulador, fuera. Entonces me quedan los tres. ¿Cuál es el que se libera en cantidad navegable? Se libera dopamina, anfetamina y cocaína, sobre todo dopamina. No se olviden que la liberación es brusca. Es por eso que la persona toma su droga y está bien y al ratito se pone eléctrico bruscamente porque la liberación es brusca. Sobre todo dopamina, pero también los otros neurotransmisores. ¿Ok? Efecto tóxico de los aminoglicósidos. Efecto tóxico de los aminoglicósidos. Todos sabemos la historia de que producen hipoacusia, dañan el sistema coclear. Entonces yo miro las respuestas y digo, ajá, coclear está acá, pero está acompañado. Tratemos de analizar con nuestro conocimiento, ¿verdad? El coclear, ¿qué nervio craneal es? El coclear es el octavo nervio. El octavo nervio. ¿Cómo se llama? Dos nombres. ¿Cuáles son? Cócleo, ¿qué más? ¿Qué le falta? Vestibular, ¿verdad? Cócleo vestibular. El daño vestibular es poco conocido. Probablemente la mayoría de los médicos generales rara vez van a ver un daño vestibular, pero los que trabajamos en la especialidad y en otorrino también, sí hemos visto daño, inclusive hasta vértigo agudo por aminoglucósido, aparte de la hipoacusia. Entonces aquí dice coclear olivar y aquí dice coclear y vestibular. Entonces miren ustedes con una deducción simple, y recuerdan cuando yo les hablaba del surquito bulbo protuberancial, yo les decía el 6,
el 7 y el 8 que es doble, ¿verdad? Siempre les he dicho así, y el 8 que es doble, para que recuerden que es cócleo vestibular. Entonces, con ese simple conocimiento, si no nos recordamos bien, podemos deducir esta respuesta porque lo coclear sí es archiconocido, ¿ok? 10. Fármaco inductor de actividad enzimática. Ya hemos dicho hasta la saciedad, la fenitoína, ¿verdad? En cambio, el valproato lo que hace es que el resto me genere problemas. En particular, ¿qué complicación es nefasta? Valproato con lamotrigina. Valproato, lamotrigina, eso tiene que manejarlo un especialista, epileptólogo específicamente, porque podemos valernos de esa combinación para con poquita dosis tener buen nivel de lamotrigina, pero el límite entre buen nivel de lamotrigina e intoxicación es mínimo, así es que eso lo tiene que manejar un especialista en epilepsia, ¿de acuerdo? Entonces, fenitoína. 11. Paciente con diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Tiene anorexia, náuseas y vómitos. ¿Cuál es el medicamento más probable que haya ocasionado esta dificultad? ¿De dónde pueden venir la anorexia, las náuseas y los vómitos? Las náuseas y los vómitos, ¿de dónde pueden venir? Bromocriptina es un agonista viejito. Ahora, en lugar de bromocriptina, vamos a emplear pramipexol. En lugar de bromocriptina, vamos a emplear pramipexol, ¿ok? Recordemos que la bromocriptina, inclusive en el uso para hiperprolactinemia, ha sido ya superado, ¿verdad? Entonces recordemos, la bromocriptina ya está pasando al archivo y usamos pramipexol. El pramipexol, ¿cuándo es primera indicación? El pramipexol era primera indicación cuando tenemos un parkinsoniano que recién está comenzando y tiene poquitas manifestaciones. El uso de agonista dopaminérgico emplea su propia dopamina, la mantiene más tiempo y la persona puede tener 1 o 2 años de tiempo que todavía no utiliza el medicamento, que es el estándar de oro en el tratamiento de la enfermedad, ¿ok? ¿Cuál es el estándar de oro? Es la levodopa. El uso de levodopa ¿me puede dar náuseas y vómitos? El uso de levodopa me puede dar náuseas y vómitos. ¿Es por irritación gástrica? No es por irritación gástrica. Es porque algo de la levodopa se transforma en dopamina, circula por mi sangre antes de entrar a mi cerebro. ¿Qué va a ocurrir? El centro del vómito se estimula. El centro del vómito se encuentra expuesto a la circulación, pasa por ahí el neurotransmisor y lo estimula, ¿ok? Entonces recuerden ustedes, las náuseas y vómitos es un efecto central. La hipotensión sí es un efecto periférico. La hipotensión es un efecto periférico, recuerden, como complicación en el tratamiento del Parkinson en las personas con hipertensión. Siempre vigilar y estar alerta por la necesidad de disminuir la medicación hipotensora, ¿ok? 12. ¿Cuál de los siguientes antiepilépticos de uso habitual se relaciona con anemia aplásica y leucopenia? Como me dicen, de uso habitual, topiramato fuera, gabapentina fuera. Son nuevos. Será fenitoína, carbamazepina, fenobarbital. Fenitoína, carbamazepina, fenobarbital. Entonces, el más sospechoso, cualquier medicamento sabemos que nos puede dar estas cosas, pero entre los anticonvulsivantes, ¿cuál era el más sospechoso para este tipo de efecto? El más sospechoso es carbamazepina. Cuando uno tiene un paciente que toma anticonvulsivante,
al mes de tomar el anticonvulsivante, uno va a controlar al paciente al mes y le da una orden para que venga con su hemograma, para que venga con sus enzimas hepáticas, para que venga con todo el componente, si es muy mayor, por ejemplo, de sodio o lo que sea, y su dosaje. Entonces, lo habitual es que pidamos la fórmula sanguínea, el metabolismo hepático en los antiguos anticonvulsivantes y el dosaje y algún anticonvulsivante en particular, alguna cosa especial podría yo pedir, ¿ok? En carbamazepina, generalmente controlamos al paciente al mes. Si el dosaje está bien, ya no le volvemos a pedir y esperamos hasta los 6 meses y en realidad todos los pacientes debieran tener cada 6 meses su fórmula sanguínea, su función hepática, en el caso de otros anticonvulsivantes nuevos podría ser función renal y el dosaje del medicamento en sangre para hacer el seguimiento a largo plazo. Carbamazepina es una excepción. Los pacientes con carbamazepina al tercer mes les pedimos estudio de fórmula sanguínea. ¿Por qué? Porque hasta el tercer mes me pueden dar aplasia de médula y leucopenia. ¿Ok? Entonces, vigilen la carbamazepina. Hasta el primer mes es en la mayor parte de anticonvulsivantes. Ya yo sé si no le va, si le trastorna el hígado, lo que sea, lo sé al mes. Pero la carbamazepina, sospechosa. Otro medicamento sospechoso, pero con los años, la fenitoína. La fenitoína, luego de muchos años de uso, puede dar reacciones linfoides. La fenitoína, con muchos años de uso, puede interferir con la vitamina B12. Entonces, miren ustedes, la carbamazepina, un cuidado en el momento, la fenitoína, un cuidado más tarde. Recuerden también que todos los medicamentos al mes se controlan, pero en este caso tenemos que tener mucho cuidado hasta los 3 meses inclusive y siempre tener entre ojos la carbamazepina por estas cosas, ¿ok? Neonatos. Este es otro mundo, ¿verdad? Es un mundo en el cual el recién nacido convulsiona por algo. Algo está pasando y por eso convulsiona. Entonces necesitamos controlar al recién nacido en sus crisis. Tenemos que bloquear esas crisis mientras averiguamos por qué vienen las crisis y vamos a la raíz del problema. ¿Cuál es el fármaco más usado, más empleado? No les estoy diciendo la primera elección, les estoy diciendo cuál es el más empleado para este tipo de crisis. El fármaco más empleado para este tipo de crisis sigue siendo el fenobarbital. El fenobarbital, colegas, ha sido consagrado por el uso. Ojo, ha sido consagrado por el uso. No es un fármaco que ha seguido todo el sistema de pruebas que tenemos en la actualidad, haciendo grupos control. No hay forma, porque las crisis del neonato sería muy difícil armar una demostración. Se ha intentado hacer esto, pero no se ha podido porque el diseño, ¿contra quién lo vamos a comparar, verdad? Es muy difícil realmente encontrar esto y se sigue usando fenobarbital. Si el neonato tiene algún motivo de crisis por el cual va a seguir convulsionando después, ¿le podrían ustedes continuar el fenobarbital después de la etapa neonatal? No, ¿verdad? No empleamos fenobarbital, ni diazepam, ni ninguno de estos en los niños, en los lactantes, menores, mayores, en los niños de ninguna manera porque interfiere con el desarrollo cognitivo. Igualmente, no empleamos valproato tampoco porque ya se ha visto que interfiere con el desarrollo cognitivo, ¿ok? Entonces, precaución con ellos. 14. Es un varón de 70 años que acude a consulta con enfermedad de Parkinson en etapa inicial. ¿Cuál de los siguientes fármacos actúa directamente sobre los receptores de dopamina? El fármaco actúa sobre los receptores de dopamina para reducir los signos y síntomas de la enfermedad. Y tenemos nosotros la amantadina que facilita la liberación, la carbidopa solita que para nada nos va a servir sola,
El entacapone, que es inhibidor de la enzima que destruye la dopamina. El entacapone es inhibidor COMT, inhibidor de la enzima que destruye la dopamina. La orfenadrina, que es un relajante muscular y no tiene nada que hacer acá. Y el pramipexol, que es un agonista del receptor D3. En algunas personas, perdón, ¿qué estoy hablando? Agonista del receptor D2. En algunas personas, algo de D3 y problemas. Entonces, ¿qué empleamos en este momento? Vamos a emplear pramipexol. Sigue siendo el estándar de oro, lo que mejor mejora, la levodopa. Pero esto es una excepción si es que nos llega el paciente en etapa muy inicial de la enfermedad, ¿ok? En etapa muy inicial de la enfermedad. Entonces, aquí empleamos el pramipexol, es un agonista dopaminérgico. En el extranjero vamos a encontrar nosotros rotigotina, ropinirol, vamos a encontrar otros agonistas, inclusive en presentación de parche, que es muy útil para tomar menos pastillas. Pero en nuestro medio esto es lo que empleamos. Recuerden la amantadina, Parkinson avanzado, porque tiene pocos efectos secundarios, ¿de acuerdo? Recuerden que en nuestro país la entacapona viene levodopa con entacapona, ¿ok? Ya vienen juntos. Por eso es que se toma menos levodopa, han visto en la tablita de la composición de los medicamentos. 15. Mujer de 26 años de edad, ya tiene parálisis cerebral como diagnóstico desde que nació, alguna lesión que le dejó una secuela neurológica estable. Está desarrollando a esa edad dolor intenso porque tiene espasmos en los músculos de las piernas, tiene espasticidad, por consiguiente tiene espasmo en los músculos de las piernas, ¿ok? Hay una lista de fármacos. ¿Cuál de ellos reduce la espasticidad de los músculos? Porque actúa al interior de los miocitos, ¿ok? El efecto es periférico. Entonces, aquí hay varias cosas que podemos nosotros emplear, ¿verdad? Baclofeno. El baclofeno actúa sobre la espasticidad, pero actúa en la médula. Es un efecto central. Actúa sobre las neuronas inhibidoras, favoreciendo la inhibición en la médula y la parte periférica baja. Sí actúa, pero no es el lugar. Toxina botulínica. También se emplea para la espasticidad, pero actúa impidiendo la liberación de acetilcolina. Por eso, la toxina botulínica se emplea para relajar los músculos y disminuir las arrugas. Se emplea para relajar los músculos de las arrugas y con eso disminuye la arruga, ¿ok? Se usa para cosmética y se puede emplear inyectándolo en las piernas. Cuando las piernas se cruzan en tijera y no dejan caminar a la persona por una espasticidad terrible, en los abductores yo le inyecto y ya puede separar las piernas, ¿ok? Pero es un efecto recontra hiperperiférico, ¿ok? Es en la parte de la liberación del neurotransmisor. Sigamos. Dantroleno. ¿Cómo actúa el dantroleno? El dantroleno actúa sobre es un relajante muscular que actúa sobre los canales de calcio musculares. Recuerdan ustedes que en las cisternas hay canalitos de calcio, ¿ok? Entra el dantroleno y actúa sobre esos canalitos para bloquearlos y que no se libere calcio. No hay contracción muscular si no hay calcio. Es por eso que el dantroleno también se emplea en ampolla en el síndrome neuroléptico maligno, en donde en contacto con productos relajantes musculares o anestésicos muy despolarizantes va a ocasionar una liberación brusca de calcio y una desgracia en toda la masa muscular y en otras vísceras, ¿ok? Entonces recuerden, el dantroleno se usa como relajante muscular para espasticidad y se usa por su efecto a nivel del calcio en el músculo. Valiéndonos de ese conocimiento, el dantroleno también se va a emplear
para el síndrome neuroléptico maligno, ¿ok? Dantroleno. 16. Este varón llega inconsciente, trabaja en una planta de envases de sustancias químicas, su presión arterial, su frecuencia cardíaca están normales. ¿Qué observamos en clínica? Diaforesis profusa, miosis pupilar y no necesitamos estetoscopio, ¿verdad? Ya cerquita nomás estamos escuchando todas las secreciones, la sibilancia, hasta los borborismos escuchamos sin necesidad de estetoscopios. Al ojo por ciento, las fasciculaciones en el rostro, en la parte descubierta de los brazos. Además, tiene doble incontinencia. O sea, el que tiene doble incontinencia es un asunto grave, salvo que sea esto, ¿ok? Que es más manejable, ¿ok? Doble incontinencia. ¿Cuál de las siguientes sustancias químicas con mayor probabilidad causa su envenenamiento? Todas estas son manifestaciones adrenérgicas o colinérgicas. Son manifestaciones colinérgicas. Por consiguiente, este honorable caballero ha recibido una intoxicación con un inhibidor de acetilcolinesterasa. Miro la lista y encuentro nitrato de isobutilo, mercurio metálico, morfina, paratión, fenciclidina. Y es el paratión, ¿ok? Recuerden ustedes que los carbamatos y los órganos fosforados son inhibidores de acetilcolinesterasa y ocasionan este tipo de fenómenos. Recuerden que si yo hago incontinencia urinaria, crisis convulsiva normal nomás. Pero si la persona ha convulsionado y tiene incontinencia fecal y urinaria, esa es una crisis convulsiva sospechosa de que tengamos un problema del tamaño de una casa, ruptura masiva de un aneurisma, una meningoencefalitis fulminante, algo terrible. Cuando los dos esfínteres se liberan, o es algo terrible, o es órganos fosforados, ¿ok? O es órgano, o bueno, y carbamatos, por supuesto. 17. Edetato cálcico disódico, más eficaz como antídoto para envenenamiento por arsénico, atropina, hierro, plomo, mercurio. El edetato cálcico es un quelante. Entonces, ese quelante nos va a ayudar en particular en la intoxicación por plomo, Es un buen quelante para intoxicación por plomo. ¿En qué enfermedad también se puede utilizar un quelante? En la enfermedad de Wilson, ¿verdad? Que se trata de un depósito normal de cobre y ahí también empleamos un quelante. La penicilamina nos ayuda en la enfermedad de Wilson, ¿ok? 18. Es un paciente de 17 años. Crisis convulsivas tónico-clónicas. El trastorno se ha controlado bien con difenilidantoína, con fenilidantoína. ¿Cuál de los siguientes signos o síntomas indica, para mala suerte de este joven, toxicidad? ¿Ok? Diplopia y marcha normal, hiperprolactinemia, poliuria y polidipsia, hipotensión portural, rigidez y temblor. Aquí van a tener un problema, sobre todo por la forma en que esto está redactado, ¿ok? Empecemos por el final, vamos descartando. Rigidez y temblor, ¿cuadro parkinsoniano tiene algo que ver con esta historia? No, ¿verdad? ¿Fuera un neuroléptico? No, ¿ok? Hipotensión postural. En lo único que hemos hablado de hipotensión postural, que podríamos hablar de un paciente que esté demasiado sedado o un paciente que está tomando levodopa, ¿no es cierto? Sus reflejos no pueden funcionar bien. Polidipsia y poliuria en estas cosas, nada que ver. Hiperprolactinemia, los neurolépticos. Y me queda diplopia y marcha normal. Diplopia, no hay cuestión. Marcha normal, ¿qué es marcha normal? Si yo cojeo porque pisé una piedra, es marcha normal, ¿verdad? Ok. Si me dijeran marcha atáxica o me dijeran marcha equina, yo pensaría en
que la fenitoína da problemas en el cerebelo, la fenitoína da neuropatía, la fenitoína da deficiencia de vitamina B12, me puede dar la marcha con la punta del pie caído, ¿verdad? Entonces, la diplopia no encaja muy bien. La percepción de diplopia puede ser, porque la percepción de diplopia, cuando nosotros tenemos ataxia, por ejemplo, por daño del cerebelo, como todo se mueve mucho, el paciente no enfoca muy bien y le da la impresión de ver doble, no es una verdadera diplopia, ¿ok? Por eso, mil perdones, pero escribir marcha anormal, ¿ok? Marcha anormal es cualquier cosa, no hay cualquier marcha, ¿no? No hay forma de deducir ahí. Es por exclusión simplemente. Si no se puede por las buenas, será por las malas, queridos amigos. De alguna forma tenemos que tratar de ubicarnos en las respuestas. Y por último, si no encaja con nada, vamos descartando una por una para ver qué nos queda, ¿ok? 19. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones describe con precisión las acciones neurotóxicas de la toxina botulínica? ¿Qué hacía la toxina botulínica que se descubrió primero en la parte cosmética? Bloqueo de la exocitosis de neurotransmisor en los nervios colinérgicos. Puede corregirse con la administración de grandes dosis de colina. Inhibición de la sinasa de cadena ligera de miosina en el músculo liso. Inhibición irreversible de la acetilcolinesterasa. Bloqueo de los receptores nicotínicos. Ahí sí nos han desviado y nos disparan en un montón de cosas que tienen que ver con la unión neuromuscular, ¿no es cierto? Pero ya es tan disímil que es difícil que nos demos cuenta. Recuerden que la toxina botulínica impide, se prende al mecanismo de liberación de la vesícula e impide la liberación de la vesícula y es largo, ¿verdad? Recuerden que tenemos aquí el efecto cosmético varios meses. Y si el efecto cosmético se corre un poquito y toca el elevador del párpado, se me cae el párpado y voy a estar con el párpado caído varias semanas, ¿ok? Como efecto secundario cuando a veces migra un poquito la toxina, ¿ok? Muy bien. Bloqueo de la exocitosis de neurotransmisor en los nervios colinérgicos. Evidentemente se refiere a los nervios colinérgicos de tipo somático, ¿no es cierto? La unión neuromuscular no se refiere a los vegetativos, ¿ok? No se refiere a los vegetativos. Pregunta 20. Una dama de 30 años, dolor de cabeza migrañoso, periódico desde hace varios años. En este momento ella viene a consultar porque no quiere un analgésico común y corriente, un AINE, una cosa analgésica que ha estado tomando antes, sino algo específico para migraña, ¿ok? Le vamos a recetar un específico de migraña, que es el sumatriptán. En general, los triptanes. Tenemos 4 triptanes en nuestro medio. Tenemos el sumatriptán, el naratriptán, el L-triptán y acaba de llegar el almotriptán. Entonces tenemos 4 triptanes disponibles en este medio, ¿ok? ¿Por qué es un fármaco específico? Porque actúa sobre los receptores específicos que tienen que ver con la migraña. ¿Cómo actúa? Cuando hablamos de migraña en clínica, recuerdan ustedes, les dije que la serotonina era un drama, ¿ok? ¿Por qué es un drama la serotonina? Porque tiene receptores de serotonina hasta para regalar. La dopamina tiene varios, pero nos interesa el 2 y el 3, ¿ok? Pero en el caso de la serotonina es un laberinto. Entonces, para bloquear un receptor de dopamina que nos ayude en migraña, un receptor que induce vasodilatación, yo utilizo un triptán y el triptán bloquea los receptores 1B, 1D. Ahí le ponen un slash y es 1B. Son 2 receptores que bloquea el triptán, 1B, 1D. ¿Ok? El triptán, cualquiera que sea, cualquiera de los 4 que he mencionado, sumatriptán, naratriptán, L-triptán y almotriptán. Los 4 triptanes bloquean 1B, 1D de serotonina. ¿Ok? La ergotamina, muy usado para dolor de cabeza en Latinoamérica, en general en los continentes del sur, ¿no? Que tenemos menos fondos.
bien usado, también funciona. Actúa sobre estos receptores, pero la ergotamina actúa sobre una lista kilométrica de receptores, o sea, es agonista sobre estos, cierra los vasos sanguíneos del cerebro, pero también cierra los vasos sanguíneos del resto del cuerpo. Por consiguiente, la ergotamina mal utilizada en exceso o con personas que tienen factor de riesgo como hipertensión es una mala indicación y nos puede salir mal el problema. Y el uso excesivo de ergotamina, como es tan barata, genera dolor de cabeza crónico diario, migraña crónica diaria, les cuento. O sea, hasta 10 dosis tolerable, más de 10 dosis al mes se vuelve contra uno e induce más migraña. Los triptanes son los más específicos. La ergotamina es para migraña, pero es inespecífica, y recuerden, lo ideal, si lo vamos a seguir usando por las características de nuestro país y de la comercialización y de la parte económica, el paciente tiene que estar bien entrenado para saber que no se debe pasar de la dosis de ergotamina, porque si se pasa va a volverse peor el dolor. Cuando la gente tiene mucho dolor de cabeza, toma un frenador para que vaya calmando poco a poco y llegue a lo normal, que es 1 o 2 dolores de cabeza al mes, de los buenos, los que responden con cualquier medicamento analgésico. ¿Ok? Muy bien, amigos, hemos recorrido una serie de fármacos que tienen que ver con las crisis convulsivas por la gran cantidad de fármacos y con la enfermedad de Parkinson, porque además de que hay buena cantidad de fármacos, hay toda una estrategia para dar los fármacos. ¿Okay? Entonces, revisemos estos temas. En particular, revisen, por favor, los efectos secundarios de los anticonvulsivantes, que son preguntas relativamente bastante frecuentes. Y en las preguntas de farmacología más complejas, recuerden ustedes, siempre lo que no sabemos o es muy complicado lo dejo para el final. Como los de USAMEDIC terminan antes, entonces recuperan las preguntas del final, empiezan ustedes a revisar tratando de deducir de las otras alternativas cuál es la que mejor me puede coincidir cuando me veo en aprietos, porque no todo lo podemos saber, pero hay que emplear el conocimiento previo y lo que sí sabemos para ir retirando las alternativas que son menos probables, y eso aumenta nuestra posibilidad de encontrar la respuesta adecuada. ¿Ok? Muy bien, amigos, muchísimas gracias por haber participado, por mantenerse tantos en línea todavía hasta esta hora. Gracias a todos y buena noche.